Amén. Que el Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el amor de Cristo. Estamos retomando estos estudios bíblicos. Les recuerdo que quedamos en el libro de Hebreos y ahora vamos a seguir avanzando con el capítulo número 5. Primero vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por los alimentos. Gracias por el techo que nos da, Señor. Y gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de aprender de tu palabra. Te pido que me uses para tu gloria, Señor, que me des inteligencia para entregar el mensaje y a los hermanos que se van a conectar, los que van a ver la grabación posteriormente, que tú les des entendimiento y sabiduría también, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sigamos haciéndolo como lo estábamos haciendo hasta la última vez, ¿cierto? Vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando, ¿cierto? Cada una de las porciones bíblicas que vayamos leyendo. Vamos a leer primero capítulo 5 del libro de Hebreos, desde el 1 hasta el 10. Dice así: Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades, y por causa de ellas debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma por sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estamos hablando, ¿cierto?, del año 64 después de Cristo, ¿cierto? Esta carta, como ya dijimos, no se sabe a ciencia cierta quién es el autor de esta carta de Hebreo, así que vamos a hablar del autor, ¿cierto? Hay alguna hipótesis por ahí, pero la Biblia no lo señala, por lo tanto nosotros nos sugeramos a lo que dice la palabra fiel y verdadera, ¿cierto? Entonces dice: porque todos somos sacerdotes tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios, ¿cierto? Es decir, corresponde, ¿cierto?, a la debilidad de cada uno de los hombres, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿cierto? Eh, Se refiere a las ofrendas eh, de acción de gracia que se hacen en ese tiempo, ¿cierto? A los sacrificios, eh, a ciertos animales, ¿cierto?, que eran ofrecidos ante Dios para que Dios perdonara los pecados de las personas, ¿cierto? Eh, Después dice el versículo 2: es capaz de compadecerse de los ignorantes, ¿cierto? Eh, Dios se compadece de aquellas personas que aún no le han conocido. Por eso que los hijos de Dios, ¿cierto?, tenemos que no cansarnos en esa misión. Si usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo, ya tiene su salvación asegurada, no tiene nada más que hacer. No le estoy diciendo que usted predique o que le siga hablando a la persona para obtener la salvación, porque usted ya es salvo, pero producto de esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted siente el deseo de que las demás personas también conozcan la verdad. Entonces aquí el Señor se refiere a que es capaz de compadecerse de aquellos que no conocen de la verdad, ¿cierto? Por eso es importante predicar su palabra. Y extraviados, ¿cierto? Eh, que se refiere, ¿cierto?, a aquellos que han pecado,
puesto que él también está rodeado de debilidad, ¿cierto? Eh, Se refiere a la conducta de cada uno de los hombres que no conocen de Cristo, ¿cierto? Eh, y bueno, en el tiempo, ¿cierto? Antes de que viniera Jesucristo, por supuesto, hasta el sumo sacerdote, que era elegido en esa época, estaba rodeado, ¿cierto?, de una serie de tentaciones y de debilidades, y por eso que tenía que purificarse periódicamente, derramando la sangre de animales inocentes, ¿cierto? Después dice el 3 y por causa de ella debe, ¿cierto? Se refiere al propósito verdadero del oficio del sumo sacerdote, que es de ofrecer el sacrificio por los pecados. ¿Cierto? El sumo sacerdote ofrecía ese sacrificio por los pecados eh, de él primeramente, ¿cierto? Y por los pecados de la humanidad también. El sumo sacerdote que sirve como mediador, ¿cierto? En ese tiempo, el que se ofrecía como mediador para los pecados de la humanidad era precisamente para los pecados, ¿cierto?, de aquellas personas que participaban del sacrificio, del holocausto, eh, era un mediador, ¿cierto? Tenía esa condición antes de que viniera Cristo, vuelvo a repetir, ofrecer por los pecados, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, ¿Por qué? Porque él también era un pecador. También era un pecador y por lo tanto ese holocausto que hacía, ese ofrecimiento, ese derramamiento de la sangre del animal inocente, era para limpiar los pecados de él y también los pecados de aquellos que participaban en ese ceremonial, ¿cierto? Era en definitiva una expiación o lograr una reconciliación con el Señor. Después dice el 4 ni nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios como Aarón, ¿cierto? No era llegar y autonombrarse mediador, ¿cierto? O sumo sacerdote, lo mismo que pasa en estos tiempos. Hay muchas personas que se autonombran pastores, ¿cierto? Pero no hay un llamado genuino, no hay un reconocimiento de parte de las personas acerca de ese que tiene un llamado a lo mejor que es efectivo, pero tiene que ser reconocido por la congregación, ¿cierto? Por las ovejitas. Tienen que reconocer esa voz, la voz de Dios a través de ese pastor, de ese líder. Y por supuesto que después aparece, ¿cierto? Una comunidad, ¿cierto? Una, una entidad, ¿cierto? Que lo nombra ya de manera oficial, pero hay un reconocimiento. Lo mismo pasa en este caso, ¿cierto? Hay un nombramiento, hay un llamado de parte de Dios en una persona, en el caso de Aarón, y se le reconoce como tal, ¿cierto? Bajo la antigua ley era así, ¿cierto? Eh, lo único que podían ofrecer sacrificio eran los sacerdotes, ¿cierto? Que en ese caso, en el tiempo de la ley, era Aarón y después los hijos de Aarón, ¿ya? Eh, y ese orden no fue establecido por el hombre, sino que fue establecido por Dios en el tiempo de las 12 tribus, ¿cierto? Después dice el 5 así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque no era ninguna ambición personal de Cristo eh, ser el sumo sacerdote, ¿cierto? Eh, Él tenía el deseo, ¿cierto?, de salvar a la humanidad en esa completa condición de Dios, pero también tenía temor en esa completa condición de hombre por lo que iba a acontecer, ¿cierto? Pero aún así él no tenía esa ambición de ser sumo sacerdote, de destacarse entre los demás, ¿cierto? De ser famoso, de pasar a la posteridad como el Mesías, ¿cierto? Pero sí tenía ese deseo de salvar la humanidad y por eso es que lo hizo, ¿cierto? Eh, y no tenía esa ansiedad de ser sumo sacerdote, pero Dios o el Padre, ¿cierto?, lo llamó a ocupar esa condición de sumo sacerdote de la humanidad. Por eso es que la iglesia, ¿cierto?, tradicional habla del sacerdote y eso es un error garrafal, o hablan incluso del sumo sacerdote, ¿cierto?, refiriéndose al cura o a su líder espiritual, pero finalmente el sumo sacerdote es eh, Jesucristo, ¿cierto? Ahora también hablan del vicario de Cristo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, ¿cierto? No es el Papa tampoco. Son errores garrafales que buscan, ¿cierto?, de alguna manera controlar la voluntad de las personas, ¿cierto? Pero sabemos que no es así. El que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿cierto? Y se refiere a que el sacerdocio de Cristo fue establecido por su Padre, ¿cierto? Por el Altísimo, por el Todopoderoso, ¿cierto? Desde el mismo principio, ¿cierto? De la humanidad, ¿cierto? Eh,
y por supuesto que esta encarnación que Dios experimentó en Jesucristo fue completamente necesaria para que Él pudiera ejercer, ¿cierto?, en esta condición de sumo sacerdote. Ahora, eh, como también dice el 6, ¿cierto?, dice en otro lugar, que se refiere al Salmo 110:4, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Eh, con estas palabras, el Salmo 110:4 lo que está diciendo es que el sacerdocio eh, de Cristo es un sacerdocio eterno, ¿cierto? No es como el sacerdocio de Aarón y de sus hijos, sino que es un sacerdocio eterno, por los siglos de los siglos, ¿cierto? Por eso que lo declara sacerdote eterno en ese Salmo 110:4. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que los libros están puestos en la Biblia, los 66 libros de la Biblia, no por casualidad, porque cada uno de ellos se va complementando. Y en este caso, el Salmo 110:4 complementa, ¿cierto?, este versículo 6 del capítulo 5 de Hebreo, ¿cierto? El 7 dice, el cual en los días de su carne, ¿cierto? Se refiere a la encarnación de Jesucristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Eh, Aquí está hablando de la vida ferviente que llevaba el maestro, ¿cierto?, de oración, de ayuno, de presentarse ante el Padre en oración. Él podría haber dicho, yo soy el Hijo, ¿cierto? Tengo contacto directo con papá, así que ¿para qué voy a orar? ¿Para qué me van a levantar temprano? Pero no, ¿cierto? Aquí cuando dice ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, está hablando, ¿cierto?, de una oración de parte de Cristo derramando su espíritu frente al Padre, ¿cierto? Como deberíamos hacerlo todos nosotros, dejar de lado, ¿cierto?, los afanes de esta vida por algún momento, ¿cierto? No le estoy diciendo que deje de ser padre, que deje de ser, ¿cierto?, empleado o la labor que usted desarrolle, pero deje un tiempo de mayor calidad, ¿cierto?, para hablar con el Señor. Al que dice, al que le podía librar de la muerte, ¿cierto? Eh, Fue oído. Por supuesto que está hablando, ¿cierto?, de que cuando Jesús ora y Dios, por supuesto, le dice que no puede pasarle esa copa, pero sí puede librarlo, ¿cierto? Por eso que fue que lo resucitó. Por su temor reverente, ¿cierto? Eh, Cuando habla de este temor reverente, eh, se refiere al temor que tuvo Cristo, ¿cierto? En el momento en el cual iba a ser crucificado. Él sabía, siendo completamente hombre, tenía temor, pero también siendo completamente Dios, sabía el futuro, él sabía de qué manera iba a ser tratado, sabía lo que iba a sufrir, sabía de la columna de espina, sabía, ¿cierto?, de la herida en su costado, sabía de la blasfemia, de las humillaciones que iba a padecer y la forma horrible en la cual iba a morir, ¿cierto?, por desangramiento, por asfixia, y tenía temor, ¿cierto? Eh, entonces, por eso habla, ¿cierto?, de su temor reverente. Él tenía mucho temor, pero aún así aceptó morir por cada uno de nosotros, por los pecados de cada uno de nosotros en la cruz. Dice el 8, para quien se está incorporando en esta hora, estamos en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Ya lo leemos completo y lo estamos analizando a la luz, ¿cierto?, de una vida de estudio. Dice, y aunque era hijo, eh, y ahí, ¿cierto?, lo que está haciendo cuando dice y aunque era hijo, es poner en relieve, ¿cierto?, la deidad de Cristo, pero al mismo tiempo su condición de hijo, que era necesaria para que el Padre lo pudiera mandar a morir, ¿cierto?, y a cumplir con esta función de sumo sacerdote. Eh, por lo que padeció, ¿cierto? Eh, y este padeció, a lo mejor usted va a decir, sí, padeció en la cruz, pero no solamente padeció en la cruz, no olvide usted que Jesucristo fue rechazado desde el principio de su ministerio. Antes de su ministerio, tentado por el mismo enemigo, ¿cierto? Que Dios lo reprende en esta hora, lo logró, ¿cierto?, superar a través de la palabra, lo venció, ¿cierto?, en el desierto, después fue rechazado muchas veces, fue negado por Pedro, ¿cierto? Fue después, ¿cierto?, el Calvario antes de la crucifixión, etcétera. Entonces, por eso habla de que padeció. No se trata solamente de lo que padeció en la cruz, sino que de todo lo que sufrió antes de su ministerio y durante su ministerio también. Eh, y dice después, aún aprendió la obediencia, ¿cierto? A pesar de todo ese sufrimiento, él aprendió a ser obediente. Nosotros muchas veces
nos sentimos muy espirituales, ¿cierto? Muy religiosos, pero tenemos una enfermedad, o son un buenos familia cercanos, o nos fallan las finanzas y empezamos a renegar en contra del Señor, ¿cierto? Porque somos humanos, la carne es débil, no lo estoy jugando, hermano, pero es así. Pero si no, ¿cierto? El Señor sabía cómo iba a morir, y aún así nunca renegó del Padre y siempre se mantuvo en esa oración humilde frente a su Padre, ¿verdad? Eh, eh, Él nunca pecó, ¿cierto? Lo sabemos bien. Jesús nunca pecó ni siquiera de pensamiento. Algunos dicen, no, pero que se enojó en el templo cuando vio a los cambistas, ¿cierto? Que habían convertido la casa de su padre en una guarida de ladrones, pero él se enojó porque estaba en su condición de hombre, pero no se quedó enojado, ¿cierto? Él después se le pasó. Entonces, él nunca pecó y mantuvo la obediencia perfecta, ¿cierto? En lo que el padre le había mandado hacer. Dice el 9 y consumado. Eh, es decir, se refiere, ¿cierto?, al hecho de haber sido traído, ¿cierto?, a este mundo, haber sido concebido, ¿cierto?, de manera virginal en el vientre de María, eh, que era lo que Dios había determinado desde ciertos los tiempos inmemoriales, eh, y el sacrificio perfecto, ¿cierto?, su vida completa y el sacrificio perfecto que hizo en la cruz. Todo lo que está en la Biblia, desde el tiempo antiguo, ¿cierto?, desde el tiempo de Isaías se cumplió 800 años antes de que viniera Cristo en la cruz. Ya Dios estaba entregándole, ¿cierto?, algunos atisbos de lo que iba a ser la venida del Mesías a los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, ese sacrificio fue perfecto. Todo se cumplió. Incluso cuando la Biblia dice que no se le quebró ningún hueso al Señor en ese tiempo para que los crucificados, ¿cierto?, murieran más rápido, se les quebraban las piernas para que terminaran de morir antes de desangrarse por el dolor que eso significaba, y al quebrarle las piernas se producía una presión más fuerte sobre sus pulmones que los hacía morir más rápido. Pero a Cristo no se le quebraron las piernas, ningún hueso se le quebró. Y eso lo señala Isaías, ¿cierto? Que el Mesías iba a padecer, pero sus huesos iban a permanecer intactos. Entonces, por eso se habla de un sacrificio perfecto, ¿cierto? Tal cual como Dios lo había graficado en toda la Escritura. Dice después, vino a ser causa de eterna salvación, ¿cierto? Es una salvación perfecta. Muchas veces nosotros queremos salvarnos nosotros mismos por las obras que hacemos, pero todo lo que hagamos nosotros, todas nuestras justicias son trapos de inmundicia, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Por eso si a usted en su iglesia le dicen, oiga, usted tiene que ir a abrir una obra para ser salvo, o usted tiene que ofrendar para ser salvo, o tiene que diezmar para ser salvo, o tiene que hacer obras para ser salvo, o tiene que vestirse de tal forma para ser salvo, eso no es de Dios, porque Dios ya hizo ese sacrificio perfecto, eh, ese sacrificio redentor para que nosotros fuéramos salvos. Solamente basta que usted la acepte, se arrepienta de su pecado, ¿verdad? Reconozca su condición de pecaminosidad, doble su rodilla y en la intimidad de su hogar le pide perdón a Dios y le acepte como su Señor, ¿cierto? Pero confiese con su boca ante los hombres que usted es una nueva criatura que Dios le ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Así que no necesita hacer nada más. Ahora, dice después, a todos los que le obedecen, ¿cierto? Qué importante, nos vuelve a repetir el tema de la obediencia, ¿cierto? Ser obediente ante todo lo que Dios eh, nos muestra. Y no se deje tampoco manipular, ¿cierto? Por los religiosos, porque la obediencia es importante, pero usted tiene que obedecer a Dios, no a los religiosos, ¿cierto? Cada cosa que usted le dice en la iglesia, usted la tiene que confirmar, porque en estos tiempos finales, en los cuales ya todas las promesas de Dios, de su palabra, se han cumplido, van a venir muchos falsos profetas, van a haber muchas iglesias falsas, y hay personas que se pasean de iglesia por iglesia buscando la verdad y no la pueden encontrar y se van a una iglesia y los estrujan, y se van a otra iglesia y les piden otra cosa, etcétera, etcétera. Cuando usted le hablen, cuando usted busque una iglesia, si es que no la tiene aún, o aún en su propia iglesia, usted busque que le prediquen la sana doctrina. Y la sana doctrina es lo que está en este librito, ¿cierto? Que seguramente usted lo tiene también en su casa, en la Biblia, ¿cierto? En la Biblia está la sana doctrina. Si usted le hablan de alguna situación en particular, le hablan de algún pecado, de alguna circunstancia, le piden algo, usted le pregunta, ¿y dónde está eso en la Biblia?
Hermano, ¿dónde está eso en la Biblia, pastor? Encargado de obra, ¿dónde está eso? Si está en la Biblia, es de Dios. Si no, es palabra de hombre y usted mejor que se vaya de ese lugar, porque lo van a tratar de engañar. Después dice, ¿cierto? Eh, Versículo 9, a todos los que le obedecieron, ¿cierto? Hablábamos de la obediencia. Eh, Algunos hablan de que, claro, te haces cristiano y te vuelves un esclavo, ¿cierto? Y todo lo contrario, Cristo nos da una libertad que usted no se puede imaginar. La obediencia a Cristo nos hace libres del pecado. Porque no olvide usted que la paga del pecado es la muerte. Si usted quiere vivir una vida eterna en la presencia de Dios, sea obediente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, tenemos que leer la Biblia. No es por ser religioso, hermano, no es por creernos los super sabios de la Biblia, ¿no? Uno lee la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Y usted cuando conoce la voluntad de Dios le puede agradar, ¿cierto? Y cuando te agrada al Padre, el Padre, ¿cierto?, le concede ese regalo inmerecido de la salvación. Y el número 10 finalmente dice, nombrado de Dios sumo sacerdote, ¿cierto? El título, como yo le decía anteriormente, es conferido por el Padre, ¿cierto? Y es donde tenemos que tener claro la Trinidad, ¿cierto? El Padre, que es el poderoso, el yo soy, ¿cierto? El Jehová de los ejércitos, el Hijo, que es Jesucristo, completamente Dios, completamente hombre, que vino a este mundo, murió, resucitó y subió al cielo, sentado a la derecha del Padre se encuentra en este momento, tratando, ¿cierto?, de alargar el chicle, de decir, le dice al Señor, le dice al Padre, Padre, ten paciencia, todavía no vamos, porque hay gente que todavía se puede salvar. Por eso que tenemos que predicar la palabra. Y está el Espíritu Santo, ¿cierto? Nuestro consolador, nuestro amigo, el que está al lado de usted en este momento, que le está dando sabiduría, discernimiento, para entender lo que se está hablando en esta hora, ¿cierto? Entonces, por eso dice, nombrado de Dios, sumo sacerdote. El Padre nombra al Hijo como sumo sacerdote, ¿cierto? Según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Eh, Cristo no debía ser un gran sumo sacerdote solamente para los judíos, ¿cierto? Sino que también para los gentiles. Por eso que utiliza a Pablo para que el Evangelio también llegue a los gentiles, ¿cierto? Y de esa forma, su sacerdocio tendría no tendría que depender de otra cosa más que no solamente el orden levítico, sino que de todo lo que él hizo después en la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los judíos se basaban solamente en lo que estaba establecido en Levítico. Si usted lee el libro de Levítico, se va a dar cuenta, ¿cierto? Todo lo que Dios le transmitió a Moisés para que fuera escrito en ese libro. Y nos habla del sacerdocio, pero no está completo si no es por la obra de Jesucristo que Él hizo y que está relatada en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Por eso que es importante complementar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y por eso que los judíos no reciben a Cristo como el Mesías y van a recibir al enemigo cuando venga autorizado por Dios para gobernar en este mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se quedaron con el libro de Levítico, ¿cierto? Y todavía endiosan a Moisés, ¿cierto? Lo idolatran, porque claro, Dios lo utilizó con mucho poder, con mucha fuerza, pero finalmente un hombre como usted o como yo, ¿cierto? Entonces, no nos quedemos con ese orden del libro de Levítico solamente, sino que el orden, el sacerdocio de Jesucristo, como único sacerdote, se complementa, ¿cierto?, con todo lo que Él hizo en la cruz, ¿cierto? Eh, ahora, ¿por qué hablan de Melquisedec, ¿cierto? Y esta es la gran duda, ¿cierto? Digamos, los judíos siguen considerando a Melquisedec, que fue un sacerdote, efectivamente, un sumo sacerdote en esa época, como el sumo gran sacerdote, ¿cierto? Eh, pero lo que pasó fue que Melquisedec satisfizo, ¿cierto? O satisfació, si usted me entiende mejor, ambas demandas, ¿cierto? No solamente la demanda de los judíos, sino que también la demanda de nosotros, ¿cierto? La nueva iglesia de Cristo, pero cuando Cristo completó la obra en la cruz, ¿cierto? Y fue nombrado por Dios como el sumo sacerdote. Esto usted lo puede complementar en Génesis 14, 18 al 20, ahí está, ¿cierto? El sacerdocio que se establece a través de Moisés, y en el Salmo 110, 4, que es el complemento que hace Jesucristo al completar la obra y ser nombrado por el Padre como el
único sumo sacerdote. Amén. Esta ha sido la enseñanza para el día de hoy. Vamos a continuar la próxima semana en el mismo capítulo 5 del libro de Hebreos, con el versículo 11, 12, 13 y 14. Con eso vamos a terminar de entender de manera completa el orden de Melquisedec. Amén. Vamos a orar. Mamá, ¿me escuchas? Ponga su audio y oremos al Señor. Ahí. Amén. Oremos al Señor para terminar este estudio. Bendito Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, porque estamos escuchando, Señor, tu palabra y llegué un poquito atrasada, sí, porque tuve problemas para integrarme, pero ya voy a seguir igual, Señor bendito. Eh, Todas las clases me encantan porque sé que voy aprendiendo poquito a poco, Señor, y me es más fácil leer la Biblia y, y encuentro cosas tan hermosas, Señor. Gracias te doy, Señor, por eso. Y te damos gracias también porque estamos renovando nuevamente las clases bíblicas, que yo creo que a todos nos hace bien, porque aprender de tu palabra es lo más hermoso, Señor, que te podemos tener. Cuídanos mucho, Señor, y líbranos de todo mal, Padre Celestial, de las enfermedades y de todas las cosas que puedan suceder en este mundo, Señor Jesús. Cuídanos, Padre Celestial, y danos la paz y la tranquilidad en nuestro espíritu, y danos siempre, Señor, el entendimiento para todas estas cosas, Padre bendito, porque son cosas que tenemos que tener en nuestro corazón. Yo te pido, Señor Jesús, una bendición para todos, Señor Jesús, los que se han integrado y los que no se han integrado también, porque también van a escuchar en la grabación. Y bendice también a mi hijo, que es el que da las clases, y a nosotros también, Padre Celestial, te lo ruego. En el nombre de Jesucristo bendito te pido todo esto. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.